Ahí nos escuchan, a ver si alguien, ahí está, ahí, gracias. Gracias, Maika. Bueno, perdón. Retomamos entonces. Había presentado a las compañeras, vamos a compartirles, bueno, han estado en otras oportunidades y vamos a compartirles si no, la presentación, además son docentes de la diplomatura, así que las conocen, pero sí quiero, bueno, volver a decir que estamos dando inicio al tercer y último seminario, no solo de y sincrónico también, de este trayecto, de este seminario y de este trayecto, que se denomina la prevención de las violencias y promoción de prácticas de cuidado en el ámbito de la salud, y específicamente vamos a trabajar sobre la participación en la promoción de instituciones de salud libres de violencia. Bueno, Belén Osaeta, Micaela Sanz y Daniela Alessi forman parte de la diplomatura como docentes, pero también son responsables de esta diplomatura y de este trayecto y de los contenidos que venimos trabajando. Así que fundamentalmente decía, vamos a centrarnos en la conformación y la institucionalización de los equipos, los dispositivos y las políticas generadas para promover la prevención y el abordaje de los conflictos y de las violencias cuando ocurren en el ámbito laboral. Así que bueno, ahora sí, vamos a compartir, nos avisan cualquier cosa si hay alguna dificultad. Bien, bueno, algo había dicho, estábamos muteadas, pero retomo un poquito, vamos a recuperar algunas de las nociones que hemos trabajado durante todo el trayecto de la diplomatura, nociones fundamentales para repensar nuestros procesos de trabajo dentro de este sistema de salud público, fundamental para poder traccionar procesos de abordaje desde la perspectiva de derechos humanos, perspectiva de género y una mirada interseccional. Vamos a quizás repetir, había dicho, perdón, lo voy a volver a decir para quienes me escucharon, vamos a repetir quizás algunas nociones, pero son importantes, reitero, porque debemos en nuestra caja de herramientas tenerlas, mantenerlas, recuperarlas, porque bueno, siempre se producen transformaciones. Una de estas transformaciones están dadas por la noción de contexto. Cuando hablamos del mundo del trabajo, también damos cuenta de una multiplicidad de factores que permiten pensar desde un nivel de análisis macro variables que tienen que ver con la organización, el contexto, la subjetividad, la noción de trabajo y los procesos de trabajo del cual formamos parte como trabajadores y trabajadoras. De allí que resulte importante recuperar en términos de Castoriadis lógicas discursivas que se ponen en juego para tensionar representaciones sociales acerca de estas nociones que estamos intentando analizar, ya que pasamos muchas horas en nuestros espacios de trabajo y estas preguntas rectoras de por qué y para qué nos organizamos de determinada manera permiten romper con una dinámica hegemónica, ¿no? Biomédica, romper con paradigmas que tienden más a la protocolización de la atención y no atendiendo a las singularidades de usuarios, de usuarias, de trabajadores, de trabajadores, de trabajadoras, enfocando y posicionándonos, reitero, desde una mirada integral. A veces parecen discursos que repetimos hasta el cansancio, pero son necesarios porque no tienen que quedar en meras definiciones o en meros discursos que decimos. Por eso esto de Castoriadis resulta importante, porque a partir de los cambios sociales, de los cambios políticos, económicos, surgen nuevos modos de trabajo, nuevos procesos de trabajo en este mundo capitalista. Creo que también son discusiones que nos tenemos que presentar, que intercambiar acerca de cómo queremos trabajar, ¿no? Qué tipo de trabajadores y de trabajadoras somos y qué tipo de servicio brindamos también. Reitero, desde una perspectiva de derechos humanos es fundamental. Si querés, Lau, pasa. Dani. No, Dani. Dani, perdón, perdón, porque habíamos, bien. En este sentido, una de las maneras de poder traccionar estas representaciones sociales, imaginarias acerca de lo que es el trabajo, tomamos los aportes de Christophe de Jour a partir de la psicodinámica, que es uno de los paradigmas teóricos
que nos posicionamos como equipo técnico, forma parte de nuestra caja de herramientas a la hora de poder pensar las intervenciones también. El trabajo tiene que ver con un más allá de lo prescripto. Dice de Jure que de manera muy bella, tiene que ver con colmar la brecha entre lo prescripto y lo real, tiene que ver con la movilización del cuerpo, la puesta en juego de la inteligencia, de la creatividad, de lo político también entra en juego, lo histórico. Trabajar tiene que ver con un lazo social, implica, es un operador psíquico, también menciona de Schurz, y que otros autores y autoras también toman. Tiene que ver con cuando hablamos de esta distancia entre lo prescripto y lo real, que se ponen en juego ansiedades, frustraciones, tiene que ver con dimensiones también que se ponen en juego en el trabajo, que tienen que ver con el reconocimiento, con el reconocimiento, la cooperación y la confianza. ¿Qué significa cuando hablamos de todas estas dimensiones que se ponen en juego, cuando hablamos de la dimensión del cuerpo, de la dimensión de la inteligencia, de la creatividad? Que el trabajo es potencia, es acción, dice ellos, es poiesis, ¿no? Es trabajo colectivo. Sin eso no es posible traccionar estos procesos de trabajo que permanentemente tenemos que repensar. Cuando hablamos de estas dimensiones que entran en juego en el trabajo, la fundamental es la cooperación, ¿sí? La cooperación tiene que ver con una construcción, es una formación, dice, que también es muy rico el concepto, de una voluntad colectiva que se pone en juego. Eso implica la cooperación. Por eso es importante pensar que una de las maneras en que se materializa esta cooperación tiene que ver con pensar estos abordajes, como había dicho anteriormente, como equipos técnicos, como esta gran red que, bueno, ayer tuvimos un gran encuentro en el dique, en donde algo de esto se abordó, porque tiene que ver con estos procesos de trabajo que se institucionalizan, se materializan a partir de este primer esbozo que se pensó hace un tiempo, que tiene que ver con los lineamientos, por ejemplo, que es otra manera de pensar estas estrategias de abordaje. ¿Cómo materializamos? Tenemos situaciones determinadas. Hay conflicto, hay violencia en el trabajo. Bueno, ¿cómo pensamos en abordar eso? Bueno, a través de procesos de trabajo que se institucionalizan, se materializan, pero fundamentalmente a través de una cooperación, una voluntad colectiva que prima la confianza, sin esto no es posible. Por eso pensar en cuando se materializa en este papel que compartimos o en estas disposiciones que se ponen en juego, que se comparten y demás, a partir de estos lineamientos para la conformación de los comités para el abordaje y erradicación de las violencias, tiene que ver con eso. A ustedes por ahí como trabajadores y trabajadoras les llega estos lineamientos, pero hay todo un proceso de trabajo que se pone en juego, equipos que piensan, una red que tracciona, que sin esta base, estas dimensiones que se ponen en juego en el trabajo no está, esto no es posible. Entonces, por eso, retomando al principio lo que decía Castoriadis, de estas lógicas discursivas hegemónicas que se ponen en juego y que priman y que impregnan permanentemente, porque bueno, hay un juego de poder importante que se pone allí, hay que romperlas. Y una manera de romperlas es construir, alimentar, fomentar e instar al trabajo colectivo, que no es sencillo porque somos todos y todas diferentes, porque dentro de la diversidad y las diferencias tenemos que tratar de pensar qué tipo de trabajador y trabajadora queremos ser, como había dicho anteriormente. Así que bueno, esto es como una base, si se quiere, macro, como había dicho anteriormente, como para empezar a pensar en estos procesos de trabajo que en este momento vamos a invitar, con mi compañera Dani va a continuar. Bien, bueno, la idea de hoy es hablar sobre un dispositivo en particular, que lo vamos a profundizar más hacia el final de esta presentación, que son los comités para la prevención y abordaje de la violencia en el ámbito laboral, ¿no? Pero antes de eso y de hablar bien de ese dispositivo, hay dos cuestiones fundamentales, dos marcos sobre los cuales nos gustaría empezar a hablar, y uno tiene que ver con el convenio 190, que ya lo venimos viendo y lo venimos charlando, leyendo y demás en el transcurso de esta diplomatura, y obviamente no puede faltar en este cierre,
¿qué es el convenio? ¿No? En el segundo sincrónico del seminario 2 estuvimos acá hablando sobre eso, que era más el seminario sobre perspectiva de género en el abordaje de las violencias en el ámbito laboral, y lo vimos en profundidad, pero bueno, queríamos mencionarlo nuevamente. ¿Y qué tiene que ver este convenio con este dispositivo? O sea, ¿qué obtenemos de este convenio para pensar el dispositivo de comités? El convenio, como ya lo sabemos, es un instrumento normativo que hace especial énfasis en la violencia por razones de género, ¿no? Y obviamente define lo que es la violencia y el acoso en el mundo laboral, en el mundo del trabajo, habla específicamente del convenio 190, y decimos énfasis en la violencia por razones de género, pero también vimos, y lo volvemos a repetir, que tiene que ver con promover la aplicación o transformación de ciertas normativas en los distintos países que adhieren a este convenio, universal, incluyendo a hombres, a mujeres, a trabajadores y a trabajadoras formales e informales, bueno, distintas categorías de eso, ¿sí? Pero es interesante esta perspectiva de género que nos viene a marcar el convenio 190 y que aquí también lo tenemos muy presente, y es la recomendación 206, que identifica particularmente la necesidad de configurar dispositivos de proximidad participativos para la prevención, el abordaje de las violencias y el acoso laboral. Entonces, para esta dirección, para este equipo, este convenio es rector, digamos, es fundante en este dispositivo que se pensó para abordar las violencias y los conflictos en salud dentro de los sectores. La definición de violencia y acoso en el mundo del trabajo del convenio 190, y que nosotros en la Argentina, digamos, se adhiera a partir de la ley 27.580, también es fundamental. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo que viene a saldar una diversidad de definiciones que había en torno a este tema, en la que se llamaba de diferentes maneras, ¿no? Entonces es un acuerdo que viene internacionalmente y que venimos consensuando en función de esto. El convenio define a la violencia y al acoso en el mundo del trabajo como un conjunto de comportamientos y prácticas de comportamiento que son inaceptables, esto es fundamental, es novedoso, o de amenazas también, no solo de acciones, que pueden manifestarse una sola vez o de manera repetida. Esto también es novedoso porque la definición que teníamos anteriormente, y lo habíamos charlado también antes en nuestro sincrónico, es que tenía que darse de manera repetida. Acá no, puede ser una sola vez, ¿sí? Y que tenga por objeto o que causen o sean susceptibles de causar un daño físico, ¿sí? Que sean susceptibles de causar. También esto es importante, daño físico, psicológico, sexual o económico. Y, bueno, incluye esto, ¿no? La violencia y el acoso por razones de género. Algo fundamental también es que esto es dentro del ámbito de trabajo, pero también reconoce la violencia doméstica, ¿sí? Y sus consecuencias en el ámbito de trabajo. Así que esto es fundamental y no queríamos dejar de volver a traerlo aquí, también para conversar después a lo último, si hay alguna duda en torno a eso. Y después tampoco queríamos dejar de mencionar el Plan Quinquenal de Salud. En marzo de este año hubo un congreso donde se publicó el Plan Quinquenal de Salud, que va desde este año hasta el 2027, que por suerte se va a poder llevar adelante. Y los comités están pensados también en función de los objetivos que tiene este plan de acá a 5 años, ¿no? Y uno es esto, que va en consonancia con lo que decíamos recién del convenio 190, crear dispositivos que sean de cercanía y que sean inmediatos, que estén al alcance de las y los trabajadores. También lo que nos permite, de alguna manera, y esto también está relacionado con ese plan, es poder jerarquizar las políticas que están destinadas a la prevención y a la atención de las violencias. Porque, bueno, ayer en este encuentro de comité que tuvimos, aparecía esta idea, y lo dijeron muy bien el ministro y el director provincial de hospitales, que es un problema de salud. O sea, nosotros entendemos y sabemos que las violencias son un problema de salud y que obviamente las violencias afectan a la integridad y a la dignidad de nuestros trabajadores y trabajadoras, pero eso también repercute en la atención y en las prácticas sociosanitarias que le ofrecemos a nuestro pueblo. Entonces, esto es fundamental también entenderlo en este marco. Y por último, que también es para nosotras fundamental,
es que esta política, estos dispositivos, lo que hacen es incluir, quizás la palabra incluir es como que te incluyo, ¿no? Pero sí como esta idea de corresponsabilidad y de pensar a las y los trabajadores en este proceso de transformación hacia un sistema de salud sin violencia, ¿no? Que podamos ser protagonistas de poder pensar ideas, procesos, estrategias para tratar de erradicar definitivamente las violencias en nuestros lugares de trabajo, que como bien decía Mica, es el lugar donde pasamos muchísimas horas. Somos quienes estamos en esos lugares, somos quienes, nada, compartimos y sabemos y nos conocemos entre compañeros y compañeras. Bueno, y creemos que son las personas ideales, somos las personas ideales también para poder pensar este tipo de políticas y, y participar de de la solución, ser parte de la solución de esta problemática. Así que bueno, ahora sí, vamos a hablar de los comités. Bueno, ahora, después de poder contextualizar un poquito por qué terminamos ahora hablando de estos dispositivos particulares que son los comités para la prevención, abordaje y erradicación de las violencias en el ámbito laboral, también hagamos un poquito, digamos, como de planteo de todo lo que fue el transcurso de esta diplomatura, donde en los distintos momentos de estos sincrónicos se fueron presentando y articulando los distintos equipos que conforman la red de abordaje de la Dirección Provincial contra las Violencias, a partir de la creación de los equipos regionales, a partir de la inclusión del programa Cuidar a quienes cuidan, de las duplas de asistencia y todos los equipos de sede que conformamos la Dirección Provincial contra las Violencias, y a esta red se le suman estos dispositivos de cercanía, de inmediatez, que están conformados por trabajadores y trabajadoras de los propios efectores, a participar de este abordaje integral de lo que son las situaciones de conflicto y violencia en el ámbito de la salud pública. Creemos que esa red se fortalece con la incorporación de los comités, también en esta misma línea que venían hablando Dani y Mica, que tiene que ver con lo que se plantea en el convenio 190, que estratégicamente generar espacios y dispositivos situados en las propias instituciones, donde primero se coloca la historia, diríamos, y las características propias de esa institución, puedan llevar a cabo no solamente las tareas de prevención y de promoción de ambientes libres de violencia, sino también sumar lo que es el abordaje y tratar de resolver esas situaciones, pero no solos dentro del efector, sino también sumados a toda la red que acabamos de nombrar de la Dirección Provincial contra las Violencias. No creemos que las situaciones de violencia o de conflicto sean situaciones individuales, lo hemos planteado, digamos, en el recorrido de toda la diplomatura. Entonces, esos mismos abordajes tampoco pueden ser abordajes individuales ni tampoco en soledad. Por eso planteamos, diríamos, este acompañamiento digamos, conformado por todos los dispositivos y programas de esta red. Ahora, ¿cómo, digamos, se fueron también conformando estos dispositivos? Nosotros entendemos que hubo y se sostienen algunas conformaciones, perdón, que algunos efectores venían con una historia de hacerse cargo de tratar de resolver estas situaciones generando mesas intersectoriales, comités de género, comités, digamos, de violencia laboral, que venían ya teniendo historias en muchos efectores, pero la verdad que no estaba tomado como una política pública que organizara todos esos dispositivos, que pudiera tener una institucionalización, que pudiera tener lineamientos de conformación y de abordaje también colectivos, diríamos, y articulados con el Ministerio de Salud. Todo
todo eso, digamos, se fue generando a partir de la decisión de la conformación de los comités como una política pública de este ministerio. Y a partir de ahí se generaron acuerdos que no fueron solamente con la Dirección Provincial contra la Violencia, sino también con la Dirección Provincial de Hospitales, con la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, para poder tener un marco de acuerdo institucional para esta conformación. Y entonces se los pensó como dispositivos de asesoramiento, porque en definitiva terminan generando esto, un asesoramiento técnico a las direcciones ejecutivas de los efectores. Por eso los comités tienen una dependencia administrativa, porque son trabajadores y trabajadoras de los propios efectores, pero además tienen esta dependencia de alguna manera como equipos de asesoramiento técnico a las direcciones ejecutivas. Anteriormente, las situaciones de conflicto o de violencia muchas veces se resolvían en forma discrecional por los directores o directoras con el área legal o recursos humanos y, digamos, no tenía de alguna manera una mirada mucho más técnica, que es lo que se le propone a este equipo de los comités. Son equipos interdisciplinarios, pero también intersectoriales, que en principio, digamos, tienen que tener la mayor representatividad los integrantes de la conformación propia de ese efector, o sea, tiene que incluir equipos profesionales de distintos servicios, pero también tiene que incluir a los no profesionales. Los trabajadores y trabajadoras de los hospitales tienen mucho para aportar a lo que es la conflictividad y las situaciones de violencia en los efectores. Y en esto también de incluir, digamos, a otro sector que tiene mucho impacto dentro de los efectores, también se incluyeron a los representantes gremiales como integrantes del comité. Ahora, ese comité necesita, además de conformarse intersectorialmente, interdisciplinariamente, una conformación también que institucionalice a ese equipo como un equipo más del efector y además formando parte de esta red de abordaje. Por eso, digamos, se trabajó también en herramientas administrativas que hoy son disposiciones y que van camino a transformarse en una resolución, donde se institucionaliza el comité a partir de una disposición interna del efector a través de un acta, y esa documentación se suma a la Dirección Provincial contra las Violencias, que a partir de otra disposición has creado el registro provincial de comités. Esto tiene que ver con institucionalizar y además, de alguna manera, también monitorear cómo es el desarrollo de esta política pública en los efectores provinciales. Al día de hoy, entre los comités que ya están en esta conformación administrativa con la resolución o la disposición interna, más los que están en camino a terminar esa conformación, tenemos 69 efectores de la provincia que ya cuentan con el comité conformado. Eso es, digamos, algo muy prometedor, digamos, porque además de haber sido, digamos, una estrategia de esta dirección, lo cierto es que se vio, digamos, que se apropiara los propios efectores de sumar este dispositivo a sus hasta los hospitales en principio. Otra de las cuestiones que tiene que ver con esta constitución tiene que ver con las características que tienen que reunir los integrantes que conforman el comité. Tal vez ya en algún otros momentos lo hemos hablado, pero sí está bueno recordar que cualquier trabajador o trabajadora puede integrar el comité, excepto, y acá, digamos, nosotros hacemos una particular, digamos, tenemos un particular interés porque planteamos que no puede integrar un comité una persona que esté, digamos, hoy con alguna denuncia por violencia, por supuesto,
o alguna cuestión que tenga que ver con una denuncia por razones de género, y que sí, digamos, si ya estaba formando parte del comité, nosotros lo que pedimos que por un acta tenga un apartamiento temporario hasta que pueda resolverse esa situación administrativa o legal. Y otra de las cuestiones que también tenemos en cuenta es la formación en los temas que tienen que ver con conflictos, violencias y perspectiva de género específicamente. Y para eso también se piensa esta formación o capacitación en servicio, como le llamamos nosotros en salud, que es el acompañamiento que también el Ministerio suma a partir de, por ejemplo, esta diplomatura, la diplomatura de género, los cursos superiores que se han desarrollado también desde la dirección y, por supuesto, la implementación de la ley Micaela como refuerzo a la formación, digamos, que deberíamos tener todas las personas que conformáramos los comités. Administrativamente, digamos, eso está reforzado en estas disposiciones que, bueno, están en la página del Ministerio, digamos, para cualquier, y también la podemos sumar como bibliografía, digamos, a la diplomatura, para que puedan acceder y puedan tener una lectura más puntual. Y en cuanto a lo que son los abordajes, ¿qué se les pretende, digamos, requerir a estos comités? Primero, que desarrollen una línea de prevención y de capacitación y de difusión de esta temática en el propio efector, pero además también que puedan abordar situaciones de conflicto y de violencia. Y ahí nosotros, a partir del documento de lineamiento, que es donde claramente, diríamos, da más información al respecto, pero sí podemos hacer una síntesis y decir que ese comité tiene que tener organizado un espacio de primera escucha de no más de 2, 3 personas, que sean las personas que recepcionan esa situación, puedan escuchar al trabajador o trabajadora que tiene alguna problemática de conflicto o de violencia, pueda hacer un análisis situado de esa situación, pueda diferenciar si estamos hablando de una situación de conflicto, si una situación de violencia, si es de violencia en el ámbito laboral, si es una cuestión de violencia por razones de género en el ámbito laboral, porque a partir de de tener claro esos 3 grandes temas, se puede, digamos, planificar ese abordaje. Y ahí nosotros planteamos que el comité pueda hacer en las situaciones de conflicto un primer abordaje. Si esa situación, digamos, es un conflicto que la verdad que o lleva mucho tiempo o ha escalado, diríamos, lo suficiente como para requerir una ayuda externa, puede articular con el programa Cuidar a quienes cuidan para tener esta mirada más institucional dentro del efector. Si la situación es de violencia laboral, puede que también esa primera intervención la pueda hacer, ese primer abordaje lo pueda hacer el comité y necesariamente pueda sumar subsidiariamente al equipo regional, y en todo caso, si la situación involucra a un personal jerárquico, dirección ejecutiva, direcciones asociadas, ahí sumamos al equipo de sede. Y en las situaciones donde hay violencia por razones de género, ahí sí lo que decimos es que a partir de poder identificar esa situación, directamente sea la red provincial contra la violencia, a partir del equipo regional, quien pueda asumir esa tarea del abordaje. Y sí, si a su vez esa situación de violencia por razones de género involucra a un trabajador, digamos también del efector, ahí la articulación es, a partir de la persona que está denunciando, la trabajadora, esa situación va a ser abordada, va a ser acompañada, va a ser asesorada por el equipo regional y se trabajará desde el comité y con la dirección ejecutiva con ese trabajador, diríamos, que ejerció la situación de violencia. Entonces, hablamos de esta articulación que los comités, digamos, no son dispositivos que van a trabajar solos, que la complejidad de la temática, digamos,
merece un abordaje integral y además intersectorial. Que nosotros trabajamos bajo este marco normativo que bien nos volvía a hablar Daniela, y que nosotros tenemos particularidades específicas como trabajadores de la provincia. También tenemos leyes que nos marcan, diríamos, como la 10430, la 10471, el reglamento de residencias, diríamos que también es un marco legislativo que hay que tener en cuenta, además del convenio 190 y la ley de violencia. Que estos equipos tienen que trabajar bajo los principios rectores que cualquier dispositivo que integre la red, digamos, nosotros tenemos ese mismo marco de principios rectores. Estamos hablando primero de generar un marco a partir de la perspectiva de derechos humanos y la perspectiva de género, con espacios cuidados, confidenciales, que no busquen la revictimización, ni tampoco que, que, por ejemplo, la persona no tenga que estar yendo a 3 o 4 equipos y a todos tener que contarle toda la situación. Por eso, como equipos técnicos, lo que nosotros hacemos es articular nosotros, como equipos técnicos, informes técnicos para que esa persona que en una primera escucha pudo hacer todo el relato de la situación que estaba transitando, no tenga que repetirlo si tiene que sumarse a ese abordaje otro equipo técnico de la red. También es importante que cuando uno hace esa primera entrevista, le llamamos nosotros, ese primer espacio de escucha, pueda ser claro o clara con la persona que viene a denunciar y no generar falsas expectativas. Es importante también plantear cuál es, digamos, la reparación que viene a buscar también en algunas situaciones. Esas cuestiones hay que tenerlas en claro, porque muchas veces lo que nos pasa es que escuchar en esa primera entrevista con que quieren que echemos a la otra parte, digamos, o que deje de trabajar, bueno. Y ahí también, digamos, uno tiene que tener claridad en esto del marco normativo, donde nosotros como equipos técnicos podemos asesorar, hacer el abordaje, pero también estamos, diríamos, insertos en un marco normativo que nos pone límites a alguna de las acciones que a veces se espera del otro lado que se puedan tomar. Bueno. Otra de las cuestiones que es importante para nosotros con respecto a los comités es que a partir de estas disposiciones que les venía contando, también hoy el comité, o a partir de ahora el comité va a poder sumar, digamos, todo el registro de las acciones que vaya llevando en estos abordajes, tanto sea de conflicto como de violencia. Y ese registro va a ser el mismo registro de la Dirección Provincial, el RESAME para nosotros, y ahí, digamos, lo interesante de esto es que la mirada de la dirección es de descentralizar las situaciones de abordaje tanto de conflictos como de violencia. Pero al descentralizar a veces los abordajes se pierde también la estadística y se pierde, diríamos, el contenido fundamental que necesitamos como herramientas para planificar y gestionar nuevos procesos. Y con este nuevo sistema donde se suman también los abordajes de los comités, lo que volvemos a hacer es centralizar ese dato tan importante desde lo epidemiológico, pero también como monitoreo de la política pública. Así que, digamos, esto es algo que también nos entusiasma mucho, empezar a centralizar el dato nuevamente y poder generar ahí a partir de eso nuevas propuestas. No solamente identificar cuál es la epidemiología que hoy tenemos en las situaciones de violencia o de conflicto, dónde está más georreferenciado, sino también nos van a dar herramientas para la formación y capacitación a partir de ese dato que se puede monitorear. Sí, abonando un poquito, discúlpame, abonando un poquito lo que decía Belén respecto de
las situaciones de conflicto, que ayer también en la jornada retomamos, las situaciones de conflicto y de violencia marcan agenda. Entonces, estos dispositivos vienen a dar una respuesta, por eso hoy hablábamos de la importancia de que esta voluntad colectiva se materializa a partir de estos procesos de trabajo. Es fundamental desnaturalizar, poder darle alguna salida, canalizar alguna de estas respuestas que se dan ante una realidad que es inminente, que arrasa, que la persona se siente vulnerada. Por eso estos principios que marcaba Belén respecto de poder discriminar ante qué situación estamos, porque la persona cuando llega se siente vulnerada. ¿Sí? Después el equipo, en este caso el comité, en red, en articulación con los CERS, en articulación con el Cuidar, en articulación con los equipos de sede, debe discriminar si se trata de una situación de conflicto o de violencia, porque también las respuestas son diferentes. La caja de herramientas que hoy también hablábamos también tiene que ver con los marcos normativos y fundamentalmente todos los equipos, no solamente los comités, tenemos que establecer alcances y limitaciones. Hay cosas que nos exceden, son siempre en términos de recomendaciones y sugerencias, no tenemos ni el comité tampoco la potestad decisoria, sino que es en función de recomendaciones. Y aquellas situaciones también, me adelanto un poquito, por ahí surgen preguntas o no, pero aquellas cuestiones que tienen que ver con situaciones de violencia laboral por razón de género, también existen otros dispositivos que acompañan, con mitigaciones laborales también, que tienen que ver con dispositivos de masculinidades, porque entendemos, y esto lo habíamos hablado en otro espacio, en la clase del martes de la diplomatura, que no podemos apuntar meramente a lo punitivo, sino también a lo restaurativo, entendiendo que las violencias es estructural. Digo, como para abonar un poquito más a esto que hablábamos, bueno, entre las tres. Quería comentar eso. Bueno, qué lindo escucharlas siempre. Hay dos preguntas y yo les quiero agregar una. Dale. Bueno, ayer, hay dos consultas que dicen que no les quedó claro. En pregunta dice, ¿hay una red de comités por regiones o la red es de los comités de cada localidad y cuidar a quienes cuidan y los equipos regionales? Bueno, entiendo un poco cómo se organiza la red en ese sentido. La otra pregunta es si hay protocolo anti-moving. Y yo les quería agregar, porque ayer surgió en el encuentro, y creo que esto se reiteró después conversando en otros de los grupos, acerca de la conformación del comité. Vos recién algo dijiste, Belén, pero fundamentalmente en torno a la participación o no de los directives, ¿no? Claro. Es decir, de quienes ocupan funciones de dirección ejecutiva o asociada en estos espacios. Bueno, con respecto a la red, digamos, lo que nosotros tenemos es, a partir de la Dirección Provincial contra las Violencias, se organizaron distintos equipos y programas. Los equipos regionales en las regiones sanitarias, las duplas EDA, que forman parte, diríamos, de algunos efectores, y el programa Cuidar a quienes cuidan. Esa es como la red, digamos, de la propia dirección. Pero nosotros lo que planteamos es que lo complejo que es la temática y en esto de poder situar también los equipos de abordaje, la conformación de estos comités que son propios de los efectores se suman a esta red de la dirección provincial para fortalecer y hacer más integral ese abordaje. No sé si quieren aclarar algo más ustedes. Bueno, no sé si habrá quedado clara la pregunta. Entiendo que sí, si no, por supuesto pueden seguir, retomamos en el chat mientras continuamos conversando. Bueno, con respecto a protocolo. El protocolo anti-moving. Sí. Sí, O sea, sí. Me resisto un poco quizás al anti-moving, a esa categoría teórica. Quizás compartimos con mis compañeras la misma sensación. Podemos pensar en protocolos para el abordaje de las violencias. Bueno, sí, conflicto. Entiendo que esto que hablábamos anteriormente respecto de las lógicas discursivas que se imprimen y con poder romper con ciertos paradigmas, tiene que ver precisamente con transformar algo de estas nociones teóricas
y empezar por lo menos a repensarlas, a decir, bueno, el moving fue una categoría teórica, es una categoría teórica, existe, pero que desde nuestros posicionamientos, desde nuestro quehacer profesional y demás, por ahí no abonamos a esa categoría. De hecho, el convenio 190, Claro. conceptos que viene a saldar ahí para dejar de usarlo, o el que nos propone el convenio y el que Argentina adhiere, es el de violencia en el mundo del trabajo Claro. y acoso, Claro. ¿no? En el mundo del trabajo. Por eso, Bien, debo sí. nombrarlo, mencionarlo de esa manera. Pero sí, en cuanto a protocolos también sabemos que hay, se están construyendo en algunos efectores. No es algo que desde la dirección, digamos, haya un protocolo que se esté elaborando en ese sentido, pero es una herramienta que puede resultar muy útil a la hora de los abordajes, en la medida en que se vayan construyendo. Sí, que puede formar parte como una herramienta dentro del comité en realidad. Esto lo hablaba muy bien y claramente Belén respecto de las características que va a adoptar en los comités, respecto de las particularidades de cada efector. Entran en juego una multiplicidad también de factores al momento de pensar esta conformación. Sí, nosotros tenemos como documento, diríamos, guía, el documento de lineamientos que da un marco de un circuito de abordaje y, digamos, de alguna manera es como que marca un piso que seguramente cada efector a partir de ese documento puede generar su propio protocolo situado en ese efector, pero que, digamos, no tiene que dejar afuera el marco de este documento más general, digamos. Y la tercera, perdón, era No, en relación a lo que surgió ayer de la participación de directivos en Bueno. estos espacios. A ver, nosotros nosotros no decimos ni sí ni no, pero, digamos, si nosotros planteamos que estos equipos vienen a generar un equipo de asesoramiento técnico a las direcciones ejecutivas, lo planteamos como que no necesariamente tendrían que formar parte los directores de ese espacio, porque este comité, digamos, va a tener de alguna manera una objetividad más clara, poder organizarse, diríamos, dentro de este equipo con una mirada mucho más técnica, interdisciplinaria, y a partir de ahí sí generar alguna propuesta a la dirección ejecutiva de ese abordaje. En muchos hospitales, la dirección ejecutiva también viene acompañada por direcciones asociadas que asumen distintas tareas dentro del efector. Y en algunos casos, esas direcciones asociadas, alguna de ellas, digamos, toma esa tarea de estar incluido dentro del comité, porque la línea de trabajo de esa dirección asociada tiene que ver justamente con esta cuestión de la organización, digamos, del efector a partir de conflicto, violencia, digamos, y entonces desde ahí se suman. Pero, digamos, no es algo que nosotros ni o sea, aceptamos estas cuestiones particulares de cada efector para la constitución. Sí, el comité de ninguna manera es independiente a la dirección, digamos. Es esto, ¿no? Son asesoramientos, son informes sobre las situaciones, pero en definitiva dependen de las direcciones ejecutivas y las decisiones están a cargo de las direcciones. Sí. Esto sí es importante dejarlo claro. Digamos, para dejar aún más claro lo que ya venía claro, es que, digamos, el comité no reemplaza la potestad sancionatoria de las direcciones ejecutivas. O sea, puede asesorarlo a la dirección ejecutiva, pero, digamos, en el momento de tomar decisiones sobre suspensiones, inicio de un sumario, distintas cuestiones administrativas, disciplinarias, siempre es potestad de la dirección ejecutiva.
Bueno, retomaba esto porque ayer surgió, incluso había distintas experiencias, había incluso directoras que participaban de la misma ronda y que formaban parte de los comités, y algo que surgió ahí que me pareció como interesante, que tenía que ver con el consenso, con esa conformación y con el sentido de esa incorporación. Bueno, cuál es el sentido de que participe o no, y por ahí también de momentos o de acciones particulares en las que podía sumarse a participar. Sí, la conformación es intersectorial y depende, digo, en cada sector las características de las referencias de esos sectores que conforman el comité. Claro. Hay sectores que, no sé, el sector de enfermería es como clave para que esté, que forme parte. En otros sectores había ayer también en los espacios también la particularidad que tenemos como información como muy clara de ayer y muy fresca. Había trabajadoras sociales, psicólogas, como también, digo, responde a cada sector eso, por eso es intersectorial. Como decía Belén, se espera por ahí que sea, bueno, más diverso, porque es un espacio paritario también. Diverso y formado. Diverso y formado, exactamente. Formado, recalco. Bueno, nada, siempre es hermoso escucharlas, y uno va como aprendiendo. Hoy es la última clase de la diplomatura, no termina la diplomatura en este encuentro, sabemos que seguimos un tramito más, pero a mí me gustaría como recuperar algunas cuestiones que fuimos trabajando no solo en este último tramo, sino, bueno, recuperar un poco, volver a... Digo, empezamos en marzo, ¿no? Si uno hace todo este recorrido, es un montón, es muchísimo. Pero nada, retomar un poco esta diplomatura, se llama Gestión de los conflictos y violencias laborales, promoción de prácticas de cuidado en el ámbito de la salud. Me parece que esa forma de nombrarla ya de alguna manera anticipa un poco cuál es la perspectiva con la cual se trabajó. Los ejes que fueron acompañando esta diplomatura, tanto el trayecto transversal como luego el específico para quienes decidieron transitar este proceso de formación, fueron salud, violencias, trabajo y prácticas de cuidado, ¿no? Y me parece que esos fueron los ejes que intentamos de alguna manera trabajar, proponer, hacer. Esto, yo lo decía el otro día, no es ni nunca fue pensada una formación en la que solo nos interesa exponer determinadas categorías, determinadas ideas. Por supuesto que esto está, porque entendemos, como recién decíamos, que nombrar desde determinada perspectiva y nombrar de determinada manera, lo venimos diciendo en la diplomatura, es político, pero también da cuenta del posicionamiento desde el cual estamos pensando. Y en esta diplomatura especial, ese posicionamiento se anuda y mucho a las propuestas de transformación que se están haciendo para promover sobre todo la promoción de prácticas sin violencias, ¿no? Y de salud sin violencias. Y esto, por eso el desarrollo siempre fue desde una perspectiva crítica que nos permita visibilizar, problematizar, pero sobre todo, y acompañar, lo dijo Belén recién, cuando decía un poco los ejes que acompañan los rectores, desde una mirada desde un enfoque de derechos humanos, interseccional y transfeminista. Me parece que también ese es el gran paraguas desde el cual tenemos que pensar todas las transformaciones en el campo de la salud. Pero además, pensarlo desde el rol que tenemos en esa transformación, ¿no? Ponernos, digo, como trabajadores. Claro, sí. Como trabajadores, y también les hablamos como trabajadores. Me parece que eso también de alguna manera, digamos, no hablamos hacia otros, sino que hablamos con otros, dialogamos. La idea era generar un diálogo. Recién Mica decía qué tipo de trabajadores queremos ser, ¿no? Y me parece que esa pregunta es central, porque de esa pregunta también se responde no solo qué trabajadores queremos ser, sino también qué trabajadores queremos ser con otros compañeros, con otros usuarios, ¿no? Es decir, hay algo de ahí. Y de esa pregunta también se responde qué espacios, ámbitos, contextos de trabajo queremos generar y producir. Y esos espacios se construyen, digo, y con esto no estamos diciendo que sea fácil, que no haya tensiones, que no haya a veces frustraciones en esas posibilidades, pero también sabemos, digo, quienes hace mucho tiempo que trabajamos en el campo de la salud, yo siempre digo esto,
Sabemos, y como lo venimos viendo en la diplomatura, que es un campo que puede generar control y disciplinamiento, pero que también es un campo flexible que permite espacios de autonomía. Y me parece que en esa tensión, y ahí es donde tenemos que encontrar. Y me parece que estos dispositivos, los dispositivos de comité, como otras estrategias y otros dispositivos que se orientan a generar espacios de salud sin violencias, calan ahí, ¿no? Es decir, calan de reconocer esas formas de construir disciplinamiento, control, normalización, violencias, para no las formas en que las reproducimos, para no reproducirlas y generar estos espacios de mayor autonomía. A mí siempre me gusta retomar, Espinosa Miñosa tiene un trabajo sobre la genealogía de las experiencias y empieza un texto hermoso que tiene, que se los recomiendo, diciendo acudir a la experiencia para interrogarla, ¿no? Bueno, me parece que ahí, digo, nada empieza ni con esta diplomatura ni con estos dispositivos, pero sí hay mucho de recuperar esas experiencias que se vienen sosteniendo en cada uno de los efectores, pero para hacerle preguntas, ¿no? Para interrogarlas, las de otros y las nuestras también. Me parece que a mí siempre del nombre de esta diplomatura, siempre me gustó la segunda parte, promoción de prácticas de cuidado en el ámbito de la salud, y me parece algo que venimos trabajando también es que no existe cuidado sin la instauración de un vínculo. Así que no hay posibilidades. Y cómo queremos tener ese vínculo y construir ese vínculo, me parece que es la gran pregunta que acompaña estos procesos. Sin duda, reconocer parte, generar procesos de formación como este y como otros que se hacen desde el equipo y desde la dirección, sin dudas también tiene que ver con esto cuando pensamos la capacitación en las formaciones como formas de ponernos en diálogo también, ¿no? En esto de acudir a la experiencia para interrogarla, bueno, ¿cuánto puede aportar estos procesos para hacerlo? Perdón, pero me parece que en ese sentido. Pero también con una forma de entender el abordaje integral de las violencias y la comprensión de las violencias. Y esto, un poco esto de sentar posicionamiento, las formas, las miradas, de comprender las violencias, de comprender cómo se producen, de comprender que podemos ser productores y reproductores de violencias y que no existe una única forma de abordarlas, sino es de una mirada integral, generando uno, dos, muchos dispositivos y muchas miradas e intersaberes en esto, porque es también esa la forma de acercarnos a la realidad para transformarla. Es decir, no hay posibilidad si no es de esa manera. Fíjense que partimos en esta diplomatura y también la otra de pensar, de hablar del sistema de salud, ¿no? Es decir, el recorrido inició ahí. Y en ese momento nos hacíamos la pregunta de por qué iniciar hablando o pensando e historizando y problematizando el sistema de salud. Bueno, porque es el espacio no solo que nos encuentra a nosotros, sino que es el contexto en el que tenemos que mirar, que tenemos que problematizar, que tenemos que visibilizar. Me parece que hay algo, yo lo decía ayer en el encuentro, quienes nos formamos en salud, venimos siempre, el tema de las redes fue como un tema, ¿no? Bueno, salud, redes, territorio, pero había algo que faltaba o que nos debíamos hacerlo seriamente, no porque no existieran en algunos espacios, que era la conformación de una red al interior del sistema de salud. Siempre cuando pensábamos en la red, pensábamos en el territorio, y muy bien que así lo hacíamos, en el territorio, en otras organizaciones, pero del sistema de salud hacia afuera. Bueno, ese afuera también requería, que tiene que estar, es necesario, siempre tenemos que pensar en la territorialización de nuestras prácticas, en la incorporación de otras miradas, pero también la posibilidad de generar una red hacia el interior del sistema de salud. Y esa red va en infinidad de sentidos, y me parece que eso también lo hace rico. Y en esto ustedes también fueron trabajando. Pero también pensar, y lo trabajamos, y lo quiero recuperar sobre el final también,
cómo se fue construyendo lo que denominamos en la diplomatura el pensamiento hegemónico en salud, ¿no? Nos habrán escuchado, siempre decimos las prácticas, los discursos y las representaciones, porque entendemos que esos discursos y esas representaciones generan prácticas y que esas prácticas van construyendo sentidos. Entonces, poder ver dónde está anclado, digo, la potencia de ese pensamiento hegemónico en salud para ver qué prácticas produce, digo, tiene efectos concretos, y hablamos de patriarcado, de cis heteronorma, del racismo, de la colonialidad y de las marcas, las huellas que eso fue dejando en las relaciones sociales que se construyen estructuralmente en la sociedad, pero específicamente también en el campo de la salud, y qué andamiajes, digo, qué cuestiones normativas, normas, prácticas, instituciones fueron necesarias crear para anclar, para que ese pensamiento se anclara. Me parece que en ese andamiaje los comités, los lineamientos y las estrategias vienen precisamente a generar otros andamiajes posibles, ¿no? Otros dispositivos y otros andamiajes posibles. Así que bueno, un poco recuperar esto, un poco también el sentido que les proponemos. Acá voy a hacer un paréntesis para cuestiones organizativas. Seguimos trabajando, por supuesto, esta semana y la que viene en este seminario y en finalización, pero también tienen la elaboración del trabajo de integración final. La idea es que puedan presentarlo entre el 28 de noviembre y el 5 de diciembre. Vamos a ser como bastante estrictos en esa posibilidad, pero porque queremos que todos terminen la diplomatura, pero también que puedan pensar ese trabajo no solo como una obligatoriedad para pensar la diplomatura, para finalizar y diplomarse, sino fundamentalmente como la posibilidad de generar, de parar, de esto que a veces nos cuesta mucho a los equipos de salud, como para poder pensar un espacio de encuentro, de diálogo y una propuesta de transformación en sus propios equipos, en sus propios espacios de trabajo, y poder materializarla, ¿no? Siempre decimos, nosotros nos queda siempre la necesidad y nos quedamos con las ganas de ver si eso se lleva a la práctica, pero que sin dudas son procesos muy anclados en las propuestas que vienen realizando para hacer la diplomatura. Acá hay otros comentarios que dicen: excelente diplo, muy necesaria, y espero el año próximo se dé una diplo similar o que continúe con todas las temáticas que son necesarias visibilizar y poner en discusión, tanto si apuesta a un sistema de salud integral, ¿no? Me gusta el tema cuidado, es novedoso y revolucionario y me da esperanza. Muy amables. A nosotras también, y en esas reflexiones andamos, pero nos parece, digo, retomando esto del trabajo de integración final, a veces nos sirve también para materializar esas ideas y esas ganas de transformar en eso que ustedes identificaron como un problema que sin duda les hace ruido y que quieren transformar de manera situada. Así que, por supuesto, quedan Dani, Mica y Belén a disposición como docentes para seguir acompañando, como todos los docentes de la diplomatura, para que ustedes puedan terminar la realización de este trabajo de integración final. Dicho esto, yo me voy primero agradecerles a Pilar Tuculet, que es la directora provincial contra las violencias en el ámbito de la salud pública, Macarena Cironi, que es la directora de prevención y atención de la violencia familiar y de género, a todos los equipos de la dirección y a los docentes que acompañaron la diplomatura, que son también sumamente necesarios para que esto pueda andar y sostenerlo y acompañar esos trayectos. A la Escuela de Gobierno Floreal Ferrara, a las autoridades de la Escuela de Gobierno, al equipo de la PEB, que también siempre nos acompaña y es el dispositivo por el cual podemos no solo implementar la diplomatura, sino fundamentalmente llegar a toda la provincia de manera virtual, y al equipo de información y informática y de regencia también de la Escuela de Gobierno. Pero quiero hacer una mención, destacar el trabajo del equipo técnico de gestión de las violencias en el ámbito del trabajo,
Lo quiero destacar especialmente por el trabajo y el compromiso que le han puesto no solo a esta diplomatura, yo se los digo siempre, pero lo voy a decir públicamente, por el trabajo y el aporte que hacen y que hicieron todo el tiempo. Trabajamos con ellas y sabemos de la potencia del trabajo que tienen, de la mirada que le imprimen al trabajo, del compromiso, del trabajo real, de horas de trabajo que le ponen a pensar propuestas en la promoción, en el abordaje de las violencias y el acompañamiento que tienen en ese sentido. Así que para quienes no veníamos trabajando estos temas, además han sido todo el tiempo aprendizaje continuo y son compañeras muy generosas en ese sentido, así que lo quería destacar. Al equipo técnico, a nuestro equipo técnico, a Natalia Giraldes, a Silvina Algieri, a Silvina Vicci, porque sin ellas tampoco esto podría salir. Miro así porque siempre están acompañando detrás, pero ese detrás es esencial para que podamos compartir esos espacios, para que después podamos subir las clases a la diplomatura, para todas estas cuestiones. Y me voy a dejar para lo último un agradecimiento que es personal para quienes sostienen coordinando esta diplomatura, que son Andrea Nieto, Estefanía Gelso y Victoria González Legnazzi, porque no hubiera sido posible sin la calidad y la amorosidad con la que acompañaron este proceso desde la coordinación, por la mirada crítica que tienen respecto del abordaje de las violencias, porque siempre tienen lecturas claves y palabras precisas en todos los momentos para acompañar. Están dispuestas, atentas a no solo acompañar lo más organizativo de la diplomatura, sino en el aporte de una mirada transfeminista, de calidad teórica, que hace que los contenidos de esta diplomatura sean los que compartimos, pero también siempre están dispuestas a acompañar procesos singulares y trayectos individuales. Construimos un grupo de trabajo con el que hemos recorrido esta diplomatura, que acompañó y nos acompañamos en este recorrido, así que es un placer y un disfrute trabajar con ustedes. Y es el equipo que ha podido sostener también y acompañar, y hemos estado ahí para que esto sea posible. Para que sea posible para ustedes, para que sea posible también como parte de un proyecto de la dirección, pero también que nos enriqueció enormemente a nosotras, así que también es un espacio que valoramos mucho. Estoy como Emocionada. contenida. Ahí, por suerte, siguen llegando mensajes. Otros comentarios. Gracias por la calidad académica de todos. Finalmente, agradecerles a todos quienes acompañaron este proceso, realizando la diplomatura. Siempre les decimos a los docentes que son espacios en los cuales los encaramos todo el tiempo con la apertura para poder interrogarnos e interpelarnos en nuestras propias prácticas laborales, así que eso siempre es algo que uno se lleva de transitar estos procesos. Así que, muchísimas gracias. Las veo a Marcela y a Maika y les agradezco de manera personal siempre haber estado, y a través de ellas a todos los docentes que hicieron posible y acompañaron también esta diplomatura. Así que termina con estas palabras, pero porque no nos volvemos a encontrar en este espacio, pero no solo nos queda un tramo de la diplomatura, sino que también esperamos que esta diplomatura sirva para contribuir a la red y que en ese sentido sigamos siempre en diálogo y en contacto. Así que les mandamos un saludo desde aquí y muchas gracias.